En unos minutos, en este lugar, se sabrá si el juicio por la muerte de Diego Maradona vuelve a foja cero o si continúa, pero con 2 de los 3 integrantes del tribunal y con un tercero que ingrese en lugar de la suspendida jueza McIntosh. La revelación de que la magistrada participaba de una grabación de una serie documental sobre el juicio generó entre defensores y querellantes todo tipo de sospechas sobre la posible falta de imparcialidad, no solo de ella, sino también de los otros jueces. Murió Diego Armando Maradona. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Día clave en el juicio por la muerte de Maradona. Mientras se espera la decisión de los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomaso sobre la continuidad del juicio, la Corte Suprema bonaerense suspendió por 90 días a la jueza Julieta McIntosh. El Ministerio Público Fiscal y las defensas quieren que se nombren 3 nuevos jueces, evitar la nulidad y continuar con el proceso. Reforma migratoria. A través de una publicación en el Boletín Oficial, el gobierno dio a conocer las modificaciones que se habían anticipado, con foco en la salud, la educación y los extranjeros con condenas previas. Se habilita a las universidades nacionales a cobrar a quienes tengan residencia temporaria y se impide el ingreso al país a los condenados por cualquier tipo de delito. Los extranjeros que hagan una inversión considerable van a poder acceder a la ciudadanía. Crisis en el Garrahan. Los médicos de planta del hospital pediátrico acataron la conciliación obligatoria dictada ayer por el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, los médicos residentes que vienen reclamando mejores salarios decidieron en asamblea esta mañana seguir con un paro por tiempo indeterminado hasta ser escuchados por las autoridades y alcanzar algún tipo de acuerdo. Hoy a las 13 los profesionales van a marchar hacia la Secretaría de Salud. Reflejos de Macondo es el nombre del título que se va a estrenar muy pronto en el Centro Experimental del Teatro Colón, rindiéndole homenaje a Gabriel García Márquez y a una de sus obras más inolvidables, 100 años de soledad. Independiente de fiesta goleó 7-0 a Nacional de Potosí. Con este resultado, el rojo terminó líder del Grupo A en la Copa Sudamericana. Hoy juega Racing por la Libertadores y también busca terminar primero en su grupo. Se define el futuro de juicio por la muerte de Maradona. Sí, en estos momentos está empezando la audiencia en los tribunales de San Isidro. Los fiscales pidieron que se designe a 3 nuevos jueces. Si se hace lugar a este planteo, el juicio actual va a ser nulo y habrá que empezar el proceso desde cero, llamando otra vez a los testigos y exponiendo nuevamente todas las pruebas. La defensa de la psiquiatra Agustina Kosachov propuso que solo sea reemplazada la jueza McIntosh. Esto también haría que el juicio vuelva a empezar desde el inicio. Lo mismo pidió el abogado del psicólogo Carlos Díaz, quien además solicitó que se sume un 4.º juez al tribunal, esto a modo de respaldo. Como decíamos, la atención está puesta en este momento en los tribunales de San Isidro. Gisela Carrera está en el lugar y tiene más detalles. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ahí estamos con Gisela Carrera desde San Isidro. Ahora vamos a intentar recuperar la comunicación. Como decíamos, hay pedidos encontrados entre las defensas y también la querella para ver cómo va a continuar este expediente, si con un juez más, si se reemplazan todos. Todos los 3 jueces, claro. Bueno, podría volver a foja cero, se podría declarar nulo, todo eso se va a terminar de saber en algunos minutos nada más. Todo esto además en el marco, a ver, ahí está Gise, si nos escucha Gise. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Perfecto. Estamos acá. Bueno, lo que hablan todos los que han ingresado, todos los abogados y las partes, el juicio aproximadamente, lo que duraría esta audición sería media hora, en lo cual se va a definir, y básicamente van todos por la nulidad del juicio, y que vuelva a foja cero. ¿Por qué? Porque se habla que esto está absolutamente contaminado, es lo que dicen por lo menos todas las partes, y los abogados están en la esquina burlando, en cualquier momento se va a acercar, estamos los medios ubicados, está dificultoso trabajar, perdón la desprolijidad, pero básicamente se hace hincapié
hincapié en que el juicio está absolutamente contaminado, que se va a investigar hasta última el por qué jueza ha decidido filmar sin pedido de autorización. Y básicamente en media hora entonces estaría teniendo ya una respuesta de que muchos abogados coinciden en que se pide la fecha que en enero sería en donde se reanude el juicio nuevamente, para demostrar que la justicia trabaja y que hay interés y que básicamente se tiene que tener justicia por Diego Maradona, que es lo que pedía Verónica Ojeda hace unos instantes. Más temprano estuvimos hablando con varios abogados de las partes y que escuchamos lo que estuvieron diciendo. Se decrete finalmente la nulidad, que la pedimos en forma unánime las 13 partes, el alcance de la nulidad y que resuelvan sobre el pedido de separación de los dos jueces. ¿Cómo van a hacer ustedes? Todas las partes, las 13 partes del proceso pedimos la nulidad del proceso, que así lo establece la ley, y que volvamos a la audiencia de ofrecimiento de prueba del 338. ¿Cree que los jueces se apartarían hoy? Deberían apartarse. Yo creo que los jueces han tenido una extensa actuación, un conocimiento de toda la prueba, y su participación está contaminada, tienen demasiado conocimiento de los hechos de la causa. Hanna está muy angustiada, como todo el resto de la gente. Hanna estuvo muy angustiada. Cuando propuse que se forme un nuevo tribunal con un integrante que se sume a estos dos, también propuse que se forme un cuarto juez, se sume un cuarto juez para evitar que pase lo mismo. Ojalá no pase nada, pero bueno, para evitar que pase lo mismo, ¿no? ¿Y usted cree que eso es viable o que debe comenzarse todo de cero? ¿Qué serviría más para usted, para su defendido? No, para mi defendido lo único que sirve es que el juicio se haga ya. Que continúe. Que continúe ya, lo antes posible, que justo el día que iba a declarar es el día que sucedió todo esto, ¿no? Entonces no lo benefició para nada. Yo espero una jornada de 15 minutos, 20 minutos. ¿Por qué tan breve? Y salvo que los jueces quieran tener algún protagonismo excesivo, acá el protagonista de todo esto es Diego Maradona, saber qué pasó. Estos dos jueces no pueden seguir investigando qué pasó. Si deciden quedarse, ¿qué pasa, doctor? Los van a recusar, van a apelar, van a tener que explicar por qué le dieron la presidencia a McIntyre en un acto ilegal, ilegítimo. Van a tener que explicar por qué hubo camarógrafos en el despacho de ellos entrando a la sala de audiencias sin estar registrados. Que participaran, no creo. Que supieran, no tengo duda. Y la Suprema Corte bonaerense suspendió por 90 días a la jueza Julieta McIntyre, esto por su participación en la producción de un supuesto documental sobre el juicio. La Corte, que recordemos actuó de oficio, ordenó dar intervención al Procurador General Julio Contegrán para que determine si se le inicia un juicio político. Sí, a partir de ahora McIntyre va a pasar a cobrar la mitad de su sueldo y la suspensión podría renovarse hasta que se haga el jury de enjuiciamiento. El secretario permanente de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados de la provincia, Ulises Jiménez, adelantó que es muy probable que McIntyre deje de ser jueza. En primer término, si el procurador decidiera denunciar, que nosotros creemos que es lo que va a suceder, adelantaría los tiempos, porque con las denuncias de los particulares nosotros deberíamos comunicar a la Corte y a la Comisión Bicameral para que emitan un dictamen no vinculante y después de eso haríamos los sorteos que recién les comentaba. Sí, todo hace pensar que la carrera judicial de Julieta McIntyre está terminada. Es muy probable. Y volvemos a San Isidro, donde está hablando el abogado Burlando, recordemos, abogado de Dalma y Janina Maradona. ¿Cómo? En el caso de que los jueces quieran continuar, ¿qué sucede? Nada, yo no lo voy a permitir, yo voy a pedir, en principio, hay que ver quién lo decide. No nos olvidemos que el tribunal está integrado por 3 jueces y lo que están decidiendo son 2, entonces eso puede ser algún motivo de cuestionamiento. ¿Enero es una fecha posible de No, inicio? yo creo que antes se pone. Creo que haciendo esta regresión al 338, ¿quién me saca? Sáquenme la música. No, me pusieron música. Un celular, doctor. No, les decía que hay que hacer una regresión a la audiencia del 338, ofrecer ahí la prueba, prestar conformidad con los jueces.
Y a muy corto plazo, yo creo que en términos de 2 meses, podemos arrancar la primera audiencia testimonial o de prueba del juicio. Doctor, ¿de dónde salió la plata para financiar el documental? Es sorteo, por sorteo. ¿Quién financió el documental? ¿Quién financió el documental? No, ahí creo que tiene que ver con las productoras, ¿no? En principio La Doble y Filco son en principio las 2 productoras que aparecen como responsables de la financiación y la realización del documental. ¿Ellos pusieron la plata? ¿Es confiable el Poder Judicial después de lo que todo está pasando adelante de todos? Entonces estaba explicando, burlando su opinión, que incluso cambiando de tribunal, él cree que en 2 o 3 meses podría reiniciarse incluso de cero el juicio por la muerte de Diego Maradona. Y cambiamos de tema tras el Zoom de este martes entre el gobierno y gobernadores, del que no participaron Kicillof ni Jorge Macri. El gobierno convocó hoy a los ministros de Economía de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Un régimen simplificado. La convocatoria la hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. En las reuniones, que serán por separado, el titular de la ARCA, Juan Paso, buscará sumar la adhesión de los 2 distritos al nuevo régimen simplificado de ganancias. Por su parte, el director de ARBA, Cristian Girard, dijo que el anuncio para usar los dólares del colchón carece de respaldo legal y llamar a Kicillof soviético hacia la narrativa para ubicarlos como opositores. Que se generó una gran controversia simplemente porque hicimos una observación, que es que no hubo cambios en las leyes. Y al no haber cambios en las leyes, es un anuncio que, hecho a las apuradas, genera inseguridad jurídica. El mundo del revés, que nos acusen de soviéticos cuando estamos planteando que hay que cuidar a los que potencialmente puedan llegar a blanquear algún ingreso que no tenían blanqueado con la compra de un bien. Eso en primer lugar me parece importante plantearlo, porque si no estamos discutiendo en base a una narrativa y no en base a la realidad. La realidad es esa. Lo único que hace la provincia de Buenos Aires es recaudar ingresos brutos y sellos por un lado y impuestos inmobiliario y automotor por otro. En la medida en que alguien utilice fondos sin declarar para comprarse un bien y no sea contribuyente de ingresos brutos, no tiene ninguna intervención la provincia de Buenos Aires. El gobierno consiguió los $1.000 millones de inversores internacionales con la emisión del Monte 30, pero a una tasa del 29,5% anual. Esto es mayor a la que preveían los analistas del mercado. Se trata de un bono a 5 años y pagadero en pesos, pero suscribible solo en dólares, que además cuenta con una opción de rescate a los 2 años. De esta manera se logró romper el bloqueo para acceder al mercado global que regía para nuestro país. Tras haber caído un 4,3% en 2024, el consumo muestra señales de recuperación en lo que va de este año. Según un informe de la consultora Kantar, el crecimiento rondaría el 2% en el primer cuatrimestre, aunque con disparidad entre las diferentes clases sociales. 6 de cada 10 categorías muestran recuperación y se espera que se mantenga en el mismo nivel de reactivación a lo largo de 2025. La Secretaría de Transporte de la Nación habilitó el pago con el código QR en colectivos. El sistema se puede usar con SUBE Digital, una funcionalidad de la aplicación SUBE que permite pagar el pasaje sin usar la tarjeta física ni conectarse a Internet. Está disponible para dispositivos que usen Android 8 o superior y se puede utilizar en colectivos que estén equipados con conectores de QR. En la ciudad de Buenos Aires el sistema está habilitado en 30 líneas de colectivos. ¿Sabías que ya se puede utilizar la aplicación de la SUBE con el QR? Sí, sabía. ¿Te parece más complicado? Nada, más o menos. Más o menos. ¿Usás tarjetas de crédito, de débito también para pago? Con el SUBE nomás. Solamente por la cuestión de los descuentos, ¿no? Claro, sí. Gracias. Suerte. Señora, ¿sabía que ya se puede utilizar la aplicación QR? Sí. ¿La utiliza? No, la sube. Por las dudas, digo, ¿tiene la aplicación en el celular? Sí, tengo. ¿Qué opina? ¿Es más fácil? No sé, porque nunca probé todavía, pero cualquier momento llegará. Ah, mirá, no lo sabía. Y se respetan todos los descuentos. Ah, mirá qué bueno. No. ¿Qué opinas? ¿Lo vas a utilizar? No, seguro que usó la SUBE. La tradicional, vamos con lo tradicional. Sí.
En medio del escándalo que se desató en el juicio por la muerte de Maradona, su hija Dalma estrena una obra de teatro. Sí, ella hace unos días había hecho un posteo medio enigmático, Nieves, pero me parece que tiene que ver con la obra, ¿no? Al final las tragedias no mejoran a nadie, se llama esta obra, que va a estrenar el próximo 21 de junio en Timbre 4. Y sí, ella había compartido imágenes de ella embarazada, con una panza bastante prominente, como si ya estuviera cursando más de la mitad de su embarazo. Y luego aclaró que es para esta obra, justamente estamos viendo el flyer, al final las tragedias no mejoran a nadie. Sus compañeras serán Miriam Odorico y Graciela Stefani, y cuenta con el libro de Julieta Cayetina. Esta obra cuenta la historia de Odorico, de los personajes de Odorico y de Stefani, que son dos mujeres que rondan los 60, 70 años, enviudan y heredan un hotel. Como este hotel no iba para ningún lado, ¿qué deciden hacer? Convertirlo en un hotel alojamiento, con todas las cosas que van descubriendo, y se van descubriendo a ellas mismas también, y ahí va a influir mucho el personaje de Dalma Maradona, que va a llegar para romper un poco las estructuras de estas dos mujeres. Así que, bueno, esta buena noticia para Dalma en medio de toda la tormenta del juicio por su padre. Una buena noticia para Dalma el próximo 21 en Timbre 4. Y en el Centro de Experimentación del Teatro Colón va a ser homenajeado Gabriel García Márquez. Sí, la obra se llama Reflejos de Macondo, se va a estrenar el 7 de junio, no sé, ¿se llama obra, Nieves? Es algo experimental, es una expo concierto, así lo llaman. Estrena, qué casualidad, el 7 de junio aparece como un doble homenaje, que justo acá es el Día del Periodista. Y también, bueno, recordemos, Gabo inició su recorrido en la literatura como periodista. Esto se va a inaugurar en el Centro Experimental del Colón, que está en el mismo edificio del teatro. Y es esto que decíamos, una exposición concierto donde se van a mostrar obras del fotógrafo Oscar Perfer, retratos contemporáneos que van a intentar reflejar a los personajes de Macondo. Recordamos a Úrsula, a Aurelio Buendía, Juan Arcadio Buendía, y todos los personajes, junto con la música de María José Bustos, una pianista. Ya lo hicieron en otras partes del mundo, y ahora el 7 de junio a las 20 horas en el Centro Experimental del Colón, Reflejos de Macondo. Y si no lo habías leído, buena oportunidad para leerlo, y si no, recordá que continúa disponible en Netflix la primera parte de 100 años de soledad. Son 8 capítulos donde vas a poder ver los primeros años de esta familia que inauguró Macondo. Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos, aunque su matrimonio era previsto. Y hoy el Gobierno Nacional publicó el decreto de necesidad de urgencia con los cambios a la ley migratoria. Sí, que busca además facilitar el proceso de deportación para quienes cometan delitos en nuestro país. Ya te contamos los detalles. El gobierno oficializó el decreto de necesidad de urgencia que modifica la ley migratoria. Sí, la Casa Rosada busca endurecer las condiciones para que los extranjeros puedan ingresar y permanecer en el país. De acuerdo con los datos que publicó la Casa Rosada, hay poco más de 400.000 migrantes que residen en la Argentina de modo irregular. Y la intención del Ejecutivo es expulsar del país a quienes no regularicen su situación. Según figura en el decreto, los cambios buscan evitar el posible ingreso de futuros extranjeros que hayan sido deportados, por ejemplo, de los Estados Unidos. El gobierno de Milei estima que muchos de esos expulsados podrían intentar radicarse en la Argentina, lo que para el gobierno representaría una amenaza contra la seguridad pública. Con estos cambios, ningún extranjero condenado por cualquier tipo de delito va a poder ingresar al país. Incluye también a aquellos ilícitos que merecen penas inferiores a 3 años de prisión. El decreto establece que los residentes transitorios, temporales e irregulares deban pagar por los servicios de salud que reciban en el hospital, algún hospital de la órbita nacional. Esto incluye a los turistas, que deberán contratar un seguro médico. También se autoriza a las universidades nacionales a cobrarle aranceles a los residentes temporarios. Desde ahora cambian los requisitos para solicitar la ciudadanía. Primero se debe cumplir con 2 años de residencia en forma continua, y también se crea la posibilidad de acceder a la ciudadanía mediante la realización de una inversión relevante que deberá ser acreditada por la nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que depende del Ministerio de Economía.
También hay cambios en los requisitos para obtener la residencia permanente. Los aspirantes deben acreditar que tienen empleo o medios de vida suficientes para residir en el país. Además, el gobierno busca limitar lo que denomina el turismo de natalidad. Se trata de la posibilidad de acceder a la ciudadanía a través del hijo que nace en territorio argentino. Y para entender más sobre el tema, estamos en comunicación con Lucía Galopo, que es abogada de migraciones del CELS. Hola Lucía, buen mediodía. ¿En qué medida afectan estos cambios a los migrantes que hoy están en la Argentina y que residen de modo irregular? Bueno, buenos días a ambos. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. En primer lugar, aclarar que, como bien indicaron ustedes, se trata de una reforma muy reciente que fue publicada hoy y estamos conociendo los términos del decreto recién ahora, con lo cual estamos en un proceso de estudiar en detalle el impacto y cuáles pueden ser las consecuencias. Pero bueno, en líneas generales podemos hablar de que hay algunas cosas que incluye este decreto que ya existían en la ley migratoria como estaba redactado originalmente, con lo cual no necesariamente son novedosas, pero sí hay otros aspectos que tienen más que ver con el acceso a derechos que representan un problema para la población que se encuentra en situación irregular o incluso con residencia temporaria, que es una condición regular de permanencia, pero no es la que está prevista en el decreto. Y entonces podría haber, en principio, una diferencia entre distintas categorías de migrantes que permanecen en el país y una restricción en el ejercicio de derechos esenciales como la salud y la educación. Claro, hay algunas modificaciones que entendemos pueden llegar a ser de implementación inmediata, pero quizás hay otras que quedan un poco más ambiguas, ¿no? Como por ejemplo que autoriza a las universidades nacionales al cobro de los aranceles. ¿De qué va a depender esto? ¿De la voluntad, en este caso, de la decisión de las universidades? Sí, posiblemente cada universidad va a tener que adaptar su modalidad a esta nueva posibilidad que le da el decreto, porque la ley migratoria no regula sobre esto y las universidades tienen sus propios mecanismos. Pero más allá de eso, creo que narrativamente tiene un impacto importante en términos de cómo se va a habilitar cierta discriminación de determinados ciudadanos que transitan y que residen en nuestro país en relación al ejercicio de estos derechos. Pero efectivamente, como decís, no se van a implementar de un día para el otro, como tal vez sí los que son más de índole migratoria, que ya están directamente implementados en la ley modificada. Y precisamente ahí el gobierno hace referencia a unos 400.000 migrantes que radicarían en la Argentina de forma irregular. ¿Qué chances efectivas tiene el gobierno, porque así lo expresa de hecho los considerandos, de expulsarlos, aquellos que no tengan la posibilidad de regularizar la situación? Bueno, las chances son muchas porque el mecanismo que prevé el decreto efectivamente lo habilita. Ahora bien, ahí hay varias cosas para considerar. Por un lado, ese número es un número muy difícil de dimensionar. Efectivamente, la irregularidad migratoria no es fácil de cuantificar, precisamente porque no hay datos, y que haya un registro de 400.000 personas con trámites de expulsión que no tienen registro de salida no significa necesariamente que esas personas permanezcan todavía en el territorio. Podrían haber tenido tránsitos irregulares, podrían haber transitado otras situaciones. Digo, no es una lectura lineal la que se puede hacer de una cifra como esa, es mucho más compleja. Y en relación a eso, sí, perdón. No, justamente también uno de los aspectos es buscar facilitar el proceso de deportación para quienes cometan delitos en nuestro país. Sí, eso ya existe, ¿no? Eso es importante aclarar, que la ley migratoria ya preveía un mecanismo de impedimento de ingreso y permanencia para personas con antecedentes penales en el país o en el extranjero. Lo que habilita el decreto tal vez es una modificación al procedimiento para hacerlo, pero no es una novedad. No es que la ley migratoria no tenía prevista la expulsión de personas en situación con antecedentes penales. Y acá hay que hacer una distinción en relación a la pregunta anterior. La diferencia que pone el DNU respecto de expulsar a quienes están en situación de irregularidad es que no les permitiría intentar una regularidad migratoria. Entonces, de alguna manera cambia el espíritu de la ley, que tenía una lógica más de que las personas que quieren residir lo puedan hacer legalmente,
Esto de alguna manera se obtura con esta nueva redacción del DNU, y en relación a las personas con antecedentes penales siempre estuvo prevista la expulsión. Hay un mecanismo, hay un procedimiento que de hecho funciona y se aplica desde que se puso en marcha la ley. Lo que hace el decreto es afectar de alguna manera el trámite recursivo para que la persona pueda discutir esa decisión y los plazos para que esa expulsión se lleve adelante, pero no introduce un supuesto nuevo al que ya existía. Lucía, y para finalizar, el gobierno menciona lo que le llama turismo de natalidad. Esto es venir a Argentina, tener un hijo en el país para, a través del hijo, obtener la nacionalidad argentina. ¿Cuán frecuente es esto? ¿Cuánto representa, entre comillas, un problema dimensionable para que sea incorporado en un decreto de necesidad de urgencia? Efectivamente, creo que no hay información suficiente como para decir que estamos ante un problema de una magnitud tal que amerite una regulación específica. Es un fenómeno que se identificó en algunas nacionalidades en los últimos años, en un número muy reducido, y que no necesariamente representa la modalidad de residencia de la población migrante en general. Creo que de alguna manera excede los términos de la excepcionalidad que prevé la Constitución para reformar la ley por vía de decreto, abordando problemas como estos que son acotados y abordables de otra manera. No hay información suficiente para decir que existe un turismo de natalidad, es un fenómeno muy específico y acotado, y efectivamente tampoco están citados en los considerandos del decreto las cifras o la magnitud del problema al que se refiere. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga buenos días. Gracias. Intendentes bonaerenses del PRO ya están debatiendo el acuerdo con La Libertad Avanza. Sí, se van a reunir este mediodía para conocer las negociaciones de Diego Santilli y de Cristian Ritondo con la Casa Rosada. Para tener más detalles, ya estamos en contacto con Alan Zurita, que está trabajando desde la sede del PRO. Hola, Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Brenda, Damián, muy buen mediodía. ¿Frente o adhesión? Esas fueron las palabras que utilizó hace instantes el diputado nacional Diego Santilli en referencia a lo que es ya la negociación muy avanzada entre el PRO y La Libertad Avanza para competir en las próximas elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Respecto de las dudas, si Santilli iba a ser identificado con el PRO o iba a pertenecer a la boleta violeta de La Libertad Avanza, Santilli no lo descartó, pero tampoco lo afirmó, con lo cual todavía todo forma parte de la negociación. Entre los intendentes ya, por supuesto, llegó Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón. Se espera la llegada de Soledad Martínez, de Vicente López, de Ramón Lanús, de San Isidro, todos para notificarse de lo hablado entre Santilli y Ritondo con Eduardo Lule Menem, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Un encuentro en el cual se va a detallar qué fue lo que se habló, a qué acuerdos están llegando y, por supuesto, cuál es la opinión de los intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires sobre este diálogo. También se le preguntó a Santilli sobre qué visión tiene acerca de la posibilidad de que la Unión Cívica Radical también se una a este frente. Por supuesto, dijo que él no puede emitir opinión al respecto, pero que no lo ve con malos ojos. Desarrollo de esta reunión aquí en la sede del PRO, Balcarce al 400, en el barrio porteño de San Telmo, con una reunión que estimamos ya empezó, por lo menos Ritondo y Santilli ingresaron, y que tendrá para largo porque hay mucho que detallar sobre esta alianza que se va a conformar entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Alan. Patricia Bullrich no descartó ser candidata en las elecciones legislativas que se van a desarrollar en octubre. La ministra de Seguridad respaldó al gobierno y dijo que va a colaborar porque tiene convicción total en el trabajo del equipo que encabeza Javier Milei. Yo estoy convencida que este proyecto está generando un cambio de raíces, no es un cambio cosmético, es un cambio que va al fondo, y uno tiene que colaborar con este cambio en donde el equipo, en la discusión que también, por supuesto, yo participaré si se da, considera que es el más adecuado, ¿no? Es decir, de eso tengo una convicción total. Claro. Total convicción. El Senado comenzó a debatir la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema. Los proyectos buscan subir de 5 a 7, 9 y hasta 15 los miembros del máximo tribunal. Además,
Algunas de las iniciativas establecen un cupo mínimo de mujeres que deberían ingresar y otros establecen directamente la paridad de género. Además, hay propuestas que garantizan una integración federal de la Corte. Después del rechazo a las candidaturas de Ariel Lijo y García Mansilla, la Cámara Alta busca encontrar una salida para construir consenso para designar jueces en la Corte. Una de las opciones que consideran es elevar la cantidad de integrantes para mejorar los márgenes de negociación entre las bancadas políticas. Así lo reconoció el senador Juan Carlos Romero, uno de los impulsores de la reforma. Este proyecto no es un proyecto jurídico. Esto es puro proyecto político. La resolución de cubrir los cargos en nuestro país, como en otros muchos, requiere del diálogo y del consenso. Ojalá la reunión de esta comisión nos permitan tener algún diálogo de consenso entre los distintos bloques de este cuerpo. Lo que necesitamos es que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la justicia para una mejor administración de la misma. Un tribunal de Estados Unidos frenó los aranceles que Donald Trump le había impuesto a las importaciones. Lo ordenó la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos al considerarlos ilegales. Según los jueces, el presidente invocó erróneamente una ley de emergencia para justificar los gravámenes. La normativa no autoriza ninguna regulación tributaria, de represalia o de tráfico, por lo que anuló su aplicación. De esta manera, el fallo prohíbe la ejecución de los aranceles globales, aunque no los que afectan al acero, al aluminio y los autos, ya que fueron aplicados bajo otra legislación. Las tasas en represalia a Canadá, China y México, que se habían impuesto por temas de inmigración y tráfico de fentanilo, también quedaron suspendidas. Desde la Casa Blanca ya adelantaron que van a apelar la sentencia, que incluso podría llegar hasta la Corte Suprema. La portavoz presidencial dijo que no les corresponde a los jueces no elegidos por el voto popular decidir cómo gestionar una emergencia nacional y que la falta de estas medidas provocó déficits comerciales históricos para ese país. Después de esta resolución, los mercados reaccionaron de manera positiva. Las bolsas europeas y asiáticas abrieron con subas de entre el 0,5 y el 2%. En Wall Street, los futuros de los índices bursátiles subieron más de un 1,5% y fue interpretado como una buena señal para los inversores. Y en medio de este revés para Donald Trump, Elon Musk anunció su salida del gobierno. Esto fue después de que el empresario afirmase sentirse decepcionado por parte del presidente al aprobarse una ley fiscal que, según él, aumenta el déficit y contradice los objetivos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, cartera de la que estaba al frente y desde la que estaba buscando recortar el gasto público. Si bien su objetivo era reducirlo en $2 billones, solo logró bajarlo a $150 millones. El ahora ex funcionario afirmó que su misión solo podía cumplirse si el recorte del gasto público se convertía en una forma de vida para el país. Pese a su decisión, le agradeció a Donald Trump por haberle dado la oportunidad. Israel confirmó el establecimiento de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. El anuncio incluye la legalización de 12 asentamientos previamente que no habían sido autorizados y la creación de otros 9. El gobierno de Israel afirmó que esta decisión es para reforzar el control sobre el territorio. La comunidad internacional, incluidos el Reino Unido y la ONU, condenaron esta decisión y lo consideraron ilegal y un obstáculo para la paz. Este anuncio llega en medio de una grave crisis humanitaria en Gaza. Por otra parte, un funcionario israelí confirmó que Estados Unidos propuso un alto el fuego temporal en Gaza. La propuesta contempla la liberación de 10 rehenes israelíes con vida y la devolución de los cuerpos de otros 18 a cambio de una tregua de 60 días. Ayer Hamas había informado que llegó a un acuerdo sobre el marco general para el alto el fuego. De la fama mundial ahora podría ir a la cárcel. Si estamos hablando de Onur, que es el actor de Las Mil y Una Noches, y fue condenado a 22 meses de prisión, Nieves. 22 meses de prisión para Onur, y lo decimos así, Onur, porque si yo te digo Alik Ernek, no te acordás de él, pero vamos a recordar algunas de las escenas de él para revivir lo que fue Las Mil y Una Noches y contar sobre su presente, mirá.
Bueno, ahora vamos a ver algunas de las imágenes de Las Mil y una Noches. Recordemos, esa novela se hizo famosísima en el 2015 acá en la Argentina, pero eso ya la habían grabado hacía mucho tiempo también. Hacía casi una década que la habían grabado cuando fueron súper famosos acá. Su amor, el amor entre Onur y Sherazade, trascendió a la pantalla, continúan en pareja. Pero habrá que ver qué dice Sherazade ahora que Onur podría ir a la cárcel. Fue condenado a 22 meses de prisión por falso testimonio. Esto porque, bueno, él en el 2013 había ido a una marcha en Estambul en protesta contra la tala. Querían talar unos árboles de una zona de Estambul para levantar un centro comercial. Él y otros artistas, ahí estamos viendo imágenes de la protesta, se presentaron en esta marcha. Y hubo varios incidentes después, al finalizar esta jornada de protesta. Lo llamaron a declarar a Onur en ese momento y él dijo que había ido por voluntad propia a esta marcha, que no lo había obligado a nadie. Sin embargo, la justicia entendió que sí, que él había sido obligado por la agencia de prensa para la cual trabajaba, que lo habían obligado a ir a esta marcha y por eso ahora fue sentenciado por falso testimonio. Cuando en realidad debería, si fue obligado a una marcha, debería ser él una de las víctimas, pero bueno, lo cierto es que el tribunal considera que él no dijo la verdad frente a ellos, por eso 22 años de condena. Todavía no está firme el fallo, puede apelar, mientras tanto está en Londres con Sherazade. Qué cambiado que está, ¿no? Famosísima la novela esa acá. Pasaron muchos años. Estamos hablando de que hace 10 años se hizo famosa acá, pero tenía casi una década ya en saber la novela. Así que bueno. Llegó con un poco de delay acá, Nieves. Él debe decir que nosotros también estamos cambiados. No, estamos impecables todos acá. Estamos impecables. Cuando volvemos a hablar de la crisis en el Hospital Garrahan. Sí, acataron los médicos una conciliación obligatoria dictada por el gobierno, pero los residentes siguen con el paro por tiempo indeterminado. Ya te contamos más detalles. Después de que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del Hospital Garrahan, los médicos de planta acataron la medida. Sí, pero los médicos residentes siguen con el paro por tiempo indeterminado. El hospital está funcionando con relativa normalidad, aunque puede haber servicios afectados por la decisión de los médicos residentes. Los profesionales piden diálogo urgente con las autoridades para retomar las negociaciones. Sigue en pie la movilización al Ministerio de Salud, esto para dentro de unos minutos, a la 1 de la tarde. Esta mañana conversamos con una médica residente que explicó el reclamo y también cómo le afecta en primera persona. Ya hace un año que venimos con la lucha y ahora sosteniéndola desde la semana pasada sobre todo, ahora con paro indefinido, muy angustiados. ¿Cuál es la carga horaria que vos tenés aquí? Y más o menos son 60 horas semanales. Venimos a trabajar de 8 a 4 de la tarde, más las guardias de 24 horas. Que un R1, R2, que son los chicos que entran los 2 primeros años, tienen 6. Y los que somos de tercer y cuarto año tenemos 5 al mes. La realidad es que es una responsabilidad y no solamente en lo académico, digamos, en la responsabilidad que uno tiene con el paciente, sino que uno pone todo, la verdad, la energía, las emociones. Uno trata con temas muy sensibles para las familias, no solamente nos abocamos solamente a lo médico. Entonces es muy angustiante que tengamos que estar pidiendo, por favor, que nos den una respuesta. Simplemente que se sientan a charlar con nosotros, a escucharnos y que entiendan cuál es nuestra situación. Con todo lo que nosotros hacemos por las familias, con todo el amor del mundo y toda la vocación del universo, pero no llegamos a pagar el alquiler. Yo pago el alquiler, me quedo sin plata. Es todo lo que tengo. Entonces, es muy angustiante. Empiezan a llegar las ballenas francas a la Patagonia y con ellas también llegan los turistas que buscan disfrutar de un espectáculo único. Cada año se repite la misma obra maestra. La madre y su cría navegan en paralelo a la costa. Del otro lado, el público se acerca y busca las mejores ubicaciones para disfrutar del espectáculo. El palco principal con vistas privilegiadas está en la playa El Doradillo, a 15 kilómetros de Puerto Madryn. Por la forma de su costa, es el lugar más amigable para que cientos de ejemplares de ballenas francas se acerquen en esta fecha a tener a sus crías. El Doradillo es particularmente un área más sensible, en donde lo que se van a observar son madres con cría.
por ahí algún juvenil que pueda entrar al área, pero normalmente se observan madres con crías. Las crías pueden ser muy chiquititas, nacidas ahora durante este año, o pueden ser crías un poco más grandes que ya estén próximas al destete. El espectáculo es apto para todo público y para todas las edades. No importa el idioma, las ballenas y el paisaje emocionan con su lenguaje universal. Todos los años vengo 3, 4 veces y cuando es época de ballena me vengo una escapadita para acá porque este lugar me fascina. Tenemos como el privilegio de ver a las que primero llegan y nos dicen que todo en junio se pone todavía más lindo, así que bueno, ojalá que la gente lo pueda disfrutar. Me emociona un montón porque son hermosas, es un espectáculo digno de verse. Los machos miden entre 14 y 17 metros, las hembras son aún más grandes, alcanzan las 60 toneladas, casi como 10 elefantes. Nacen en invierno y el periodo de lactancia dura 12 meses. Unas 600 llegan a Península de Valdés cada año. Y viene a estas áreas principalmente para reproducirse y criar. No es un área esta de alimentación, aunque se encuentran algún tentempié en el área, se pueden observar alimentándose. Las ballenas francas eligen el mar argentino en su gira anual y ofrecen cada año una gala realmente asombrosa. El Tribunal de San Isidro acaba de declarar la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona. Se estaba esperando conocer la decisión del tribunal, esto obviamente después del escándalo desatado por la participación de la jueza Julieta McIntosh en la producción de un documental sobre el proceso del juicio para determinar las responsabilidades del juicio por la muerte de Maradona, y finalmente la decisión llegó hace unos instantes. De hecho, recién los jueces Savarino y Di Tomaso, los otros 2 integrantes del tribunal, le comunicaron esta decisión a las partes en un muy breve comunicado, anticipando entonces que a partir de ahora el juicio oral vuelve a fojas cero. En San Isidro sigue trabajando Cise Carrera. Cise, te escuchamos. Gracias. Así es, chicos, como bien han dicho, hace instantes nada más se ha declarado entonces nulo, con lo cual vuelve a foja cero. No hay fecha todavía, la fecha se dará más adelante, esto va a casación, lo decidirá casación. Seguimos trabajando, estamos aguardando la salida. Bueno, básicamente no es ninguna novedad, todos apuntaban a que esto iba a volver a foja cero, con lo cual nuevamente los 40 testigos van a tener que declarar, se va a ver qué pruebas se van a presentar, como así también, bueno, vamos a estar esperando las palabras de los distintos representantes de las partes y obviamente también la designación de los nuevos 3 magistrados para continuar con el juicio de Diego Armando Maradona. Muchos hablaban de una fecha quizás en 2 meses, lo decía burlando. También otra de las partes hablaban de que el juicio podría reanudar en enero. Pero bueno, vamos a guardar en instantes las novedades o bien la declaración de... ya que casación tomará la decisión. Claro. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que se va a dar el sorteo de este nuevo tribunal, y lo que explicaban algunos de los abogados involucrados en este proceso es que hay que ver la agenda, ¿no? Claro, de ese tribunal, a ver cuándo tiene tiempo. Exacto, porque acá estaba reservada las salas hasta julio, pero lo que hablaba, por ejemplo, lo que decía uno de los abogados, en ese caso de Casachuk, era que lo interesante sería que se pueda reanudar en enero, como para demostrar que obviamente la efectividad de la justicia, pero burlando hace un ratito nada más, dijo que estaba todo en condiciones para que esto pueda comenzar nuevamente en 2 meses, así que veremos qué es lo que finalmente se decide. Por ahora no hay información de fechas, se espera que Casación tome esa decisión y lo informe. Muy bien, Cise, muchas gracias. Entonces repetimos la información de último momento. El Tribunal de San Isidro finalmente decidió declarar la nulidad de lo actuado hasta ahora en el juicio por la muerte de Diego Maradona, de modo tal que habrá que esperar entonces a que se sortee un nuevo tribunal y vuelva a empezar. Sí, todo de vuelta, las pruebas, la declaración de los testigos, empieza todo de nuevo con un nuevo tribunal, así que esa es la información, como les decíamos, de último momento. Vamos, una última noticia antes de despedirnos, o ya nos despedimos. Llegamos, vamos a ver cómo sigue entonces el tiempo en la ciudad de Buenos Aires antes de despedirnos. La máxima de hoy desde 12 grados, por la noche la temperatura va a descender hasta los 9 grados. ¿Sigue la semana? Sí, sigue el frío, ¿no?
Sí, mañana viernes una mínima de 5 grados, una máxima de 14. Después el fin de semana aparece el sol, ¿eh? Sí, mira, el sábado 6 la mínima, la máxima 15, pero con sol. Y el domingo temperaturas y condiciones parecidas. Me gusta igual, ¿eh? Frío, pero con sol me gusta. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Por supuesto, pueden seguir informándose 20:30. Llegan Silvina Brandimarte y Jorge Elías. Y nosotros mañana tempranito desde las 6 junto a Virginia Porcela. De las 6, no, de las 7. Nos estamos acompañando y después volvemos al mediodía. ¿Más temprano querés venir, Dani? No quiero. Te esperamos, te espera. Él viene muy temprano. ¿Eh? Nosotros nos encontramos a las 12 con N12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Chao.